sea reemplazado por el Bet HaMikdash, pero que todo Am Israel sea de un lugar de peregrinaje constante, que Am Israel realmente traigan todos sus korbanot al Bet HaMikdash. Por eso él tuvo que multiplicar el tamaño del Bet HaMikdash respecto al Mishkan, y también muchos de los kelim que en el Mishkan había uno solo, Shelomo HaMelech los tuvo que multiplicar por la cantidad de uso que se le iban a dar. Entonces dice Pasuk Havzain, Vayaz et hamejonot eser nehoshet, arba'a be'ama orej hamejona ha'echad, be'arba'a be'ama rochba, be'shalosh ba'ama komata. Shelomo HaMelech hizo, nosotros sabemos que en el Mishkan, uno de los kelim importantes del Mishkan era el kior. El kior era como una fuente, no sé cómo, a ver cómo podemos decir, una palangana, a ver que pónganle ustedes nombres, un recipiente de agua, como una olla así gigante de agua, que tenía dos canillitas para hacer netilat yadayim y netilat raglaim. Todos los días los kohanim, antes de empezar la abodá en el Mishkan, tenían que hacer netilat yadayim, netilat raglaim, como explicamos la semana pasada. Ese es uno de los motivos que nosotros hacemos netilat yadayim a la mañana. Hay varios motivos que traen los rishonim. Uno de ellos es zecher a kiddush yadayim raglaim que hacían los kohanim en el Bet HaMikdash antes de empezar la abodá de korbanot. Todo Am Israel hacemos netilat yadayim para sentirnos a nosotros mismos. Empiezo el día como una abodá a Kadosh Baruj Hu. Todo lo que haga durante el día lo voy a dedicar a Kadosh Baruj Hu. Voy a trabajar, lo hago también sabiendo que es parte de mi Avodat Hashem. Voy a comer sabiendo que es parte de mi Avodat Hashem. Voy a estudiar Torah, es parte de mi Avodat Hashem. Una de las formas de pensar y de compenetrarme de que todo lo que haga durante el día, independientemente que sea algo directamente de Kedushá, también algo de Hol, pero todo lo que haga durante el día lo destino como parte de mi abodá, mi trabajo, mi servicio a Kadosh Baruj Hu. Una de las formas es hacer netilat yadayim a la mañana, que es una comparación con lo que hacían los kohanim cuando entraban. ¿Era de lluvia el agua o no? No necesariamente, no necesariamente, ¿sí? Porque era netilat yadayim, no era tevirá. Netilat puede ser cualquier agua. Shelomo HaMelech hizo 10 kior, 10 kiorot. Había uno en el Mishkan, Shelomo lo tuvo que multiplicar, hizo 10. El kior, la Torah dice, cuando Moshe Rabbeinu tuvo que hacer el kior, Hashem le dijo, tenés que hacer el kior y tenés que hacerle un kan. Kan significa una base, ¿sí? El kanón es hoshet, ¿sí? Tenés que hacerle una base al kior. ¿Cuál era el objetivo de la base? Por un lado, era donde se apoyaba, no sé si este termo gigante, y por otro lado también caía el agua que no caiga en el piso directamente, sino era como un recipiente que contenía el agua. Ese era el kan. Kan significa base. Shelomo HaMelech, primero nos dice el pasuk, que fabricó mejonot. Hoy en día, ¿por qué les expliqué tanto qué es el kan? Porque si uno va a leer acá y no va a entender en hebreo moderno, qué es una mejoná, una máquina, ¿sí? Entonces cuando uno lee pasuk, vayá esta mejonot. Shelomo HaMelech fabricó máquinas para el Bet HaMikdash. ¿Qué hizo? Robot no. Mejonot viene de kan. El kan era la base. Entonces, primero que todo, Shelomo fabricó las bases para el kior, los kior que iba a hacer. Vayá esta mejonot fabricó las bases. Eser nehoshet, 10 bases hechas de cobre. Arba'a be'ama orej hamejoná echad, be'arba'a be'ama rochba, be'shalosh be'ama komata. Cada una de las bases, que ahora yo lo voy a, cuando termine de ver los pesukim, vamos a ver cuál era la imagen aproximada de cómo era. Tenía 4 amot de largo, 4 amot de ancho y 3 amot de alto. En medidas en centímetros es más o menos el 50%, o sea que era 2 por 2 por 1,5 de alto. Bezema sea mejoná. ¿Y cómo estaban fabricadas las mejoná? Cada base de estas, misgerot lahem u misgerot ben hashelabim, tenía marcos en cada uno de los costados, y entre los costados tenían vallas que unían el marco superior e inferior. Ahora yo les voy a mostrar el dibujo. Y Rashi dice que misgerot ayer ben hashelabim, dice el pasuk ahora, vean misgerot ayer ben hashelabim, arayot bakar u kerubim. Vean la Shelabim ken mimal,
umitaja la arayot velabacar, loyot maase morad. Sobre estas placas de madera, que eran las que formaban las bases estas, Shlomo Amelech también talló el cobre, lo talló y le hizo figuras de leones, vacas y querubín, que dijimos que todo el Bet HaMikdash estaba de esta forma. ¿Por qué de madera? No dije madera acá. Sí, ¿qué tipo madera? El cobre. Ah, El talló cobre. de madera y tallado el cobre. No, todo cobre. El tallado, el cobre. ¿Sí? A las misgerot ayer ben Ayerabim, sobre los misgueret, sobre estas placas de madera que estaban entrecruzadas. De madera. Ah, ¿por qué digo madera? No de madera, de cobre. Arayot estaba tallado leones, vacas y querubín. Bealayelabim, ken mimar o mitajat la arayot belabacar. Y de arriba y abajo de estos tallados de leones y vacas, loyot maase morad. Había también figuras del loyot. Rashi dice, ¿qué significa la palabra loyot? Rashi dice, loyot maase morad, loyot kemin zahar venekema mejubarim zebaze. Le hizo imágenes que representaban hombre y mujer. Hombre y mujer mejubarim zebaze. Sí, dice Rashi que eso viene la palabra loyot. Loyot es una pareja, hacían como parejas. Entonces estaba tallados la figura de un toro, la figura de un león, la figura de unos querubín y la figura de una pareja humana. ¿Cuál es el sentido de esto? Todos los primeros, como nosotros dijimos, Am Israel, cuando recibieron la Torá, o recibieron los Zeta Tiberot y estaban esperando que baje Moshe Rabbenu, terminaron haciendo el Geta Egel. Cuando hicieron el Geta Egel, más allá de todas las explicaciones que hay, que varias veces ya dijimos acá en el Shiur, uno de los motivos que hizo que Am Israel se equivoque con la forma del toro, el Egel, el ternero, es que ellos vieron la Merkabá espiritual de Akadosh Baruj Hu. Voy a decirlo en castellano, pero no son conceptos espirituales, ¿sí? No, yo lo digo en castellano. Vio como un carruaje divino y vieron imágenes de qué eran las cosas que llevaban adelante el carruaje, quiénes tiraban el carruaje, y el más importante de todo, ellos vieron que era un toro. Entonces ellos se equivocaron y pensaron, el toro es parte de la Merkabá de Akadosh Baruj Hu, entonces podemos hacer una estatua que represente al toro, porque está dentro de la Merkabá. Entonces, en realidad, Am Israel, el error que tuvieron fue, nosotros como personas, los sentidos captan solamente las cosas materiales, las cosas espirituales están más allá de nuestros sentidos. El tacto, el olfato, el oído, el gusto y la vista, los 5 sentidos pueden captar cosas materiales. Lo espiritual no lo podemos captar con los sentidos. Ahora, si uno quiere tener una definición comprensible de las cosas espirituales, tiene que nombrarlas parecido a lo que uno se puede imaginar que esté captable para los sentidos, porque si no queda todo abstracto, como dijimos varias veces, que el gran problema que tenía Am Israel era cómo poder llevar adelante una religión que te exige ser abstracto en un mundo que era todo, la Avodah Zará era 100% material. Entonces, Am Israel vieron, para poder ver tenés que ver algo que sea captable por los sentidos. Entonces, en los sentidos de ellos vieron imágenes. El problema fue que después en la práctica ellos quisieron materializar esas imágenes. Entonces, Shlomo Amelech, lo que él hizo en el Bet HaMikdash es todas esas imágenes sepan que están subyugadas a Kadosh Baruj Hu. Si él las eliminaba, decía no existía nada de todo esto, terminaba provocando que Am Israel vuelva otra vez a buscar el materialismo en la idolatría y se iban a desviar de Akadosh Baruj Hu. Shlomo Amelech puso en el Bet HaMikdash, en muchos lugares, como vimos la semana pasada, que el Yam Shel Shlomo estaba sostenido por toros. Y ya la semana pasada ni siquiera ya me lo preguntaron, pero porque ya lo explicamos varias veces. Nadie me preguntó, ¿cómo puede ser? Son 12 toros, no tenían problema de Avodah Zará y en Catagón Asasa Negor. ¿Y cómo puede ser que había figuras en Bet HaMikdash? Shlomo Amelech, todas esas figuras justamente venían a mostrar que las fuerzas espirituales existen. No es que es un invento, existen las fuerzas espirituales.
Y el ser humano hay veces que esas fuerzas espirituales, para que sean perceptibles, tiene que darles figuras materiales. Pero no se equivoquen, todas esas fuerzas espirituales están al servicio de Akadosh Baruj Hu. Ninguna tiene una fuerza independiente. Por eso explica el Nefesh HaChaim por qué se llama Sitra Hará. Sitra Hará, que es la fuerza de la Tumá, ¿sí? Que Mahishim Pamalia Yelmala, es como que contradice a Akadosh Baruj Hu, a la Shejiná. ¿Cómo puede ser? Si Akadosh Baruj Hu mismo lo creó. Justamente lo que hace la Sitra Hará es que los seres humanos, la Sitra Hará es el nombre que se le da generalmente a las fuerzas espirituales negativas que hacían que la gente les termine haciendo Avodah Zará a esas fuerzas espirituales. ¿Por qué Sitra Hará? Es como la fuerza de atrás, ¿sí? Hacía que la gente piense que esas fuerzas espirituales son independientes. Hashem las creó, pero ahora se desconectaron de Hashem y tienen fuerza independiente, Hasu Shalom. Por eso siempre la espiritualidad se la figura con la luz. La luz representa el or, la luz de la Kedushá. ¿Por qué tanto con la luz? Porque es una de las pocas cosas que nosotros podemos percibir que necesita constantemente la fuerza del que la creó. Voy a explicar un poquito más. Viene un carpintero, fabrica la mesa. Fabricó la mesa el carpintero. Hasta una vez que ya está la mesa, todo ya está, el carpintero se va, desaparece, la mesa sigue estando. Ya está, es independiente la mesa del carpintero. Para crear la luz tiene que haber un generador de electricidad para que haya luz. Si yo aprieto el botón y hay luz siempre y cuando todavía siga habiendo electricidad. Si se corta la fuente de electricidad, automáticamente se apaga la luz. Bueno, decimos, ¿por qué? Si está la luz acá, apretá el botón, pero la luz ya está, que quede la luz. ¿Por qué la mesa queda y la luz no queda? Es la energía que tomó forma, se transformó en luz, pero como esa energía se disipa, ya está, terminó, ¿sí? O se transforma. Entonces, cuando se habla de Akadosh Baruj Hu, es Mehadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Está, Akadosh Baruj Hu creó el mundo en Sheshet Yemei Bereshit, pero Mehadesh Bechol Yom está recreando el mundo todos los días, pero no solamente todos los días, sino Tamid. ¿Qué es Tamid? Siempre, ahora. ¿Por qué? Porque si en un instante se corta esa chispa, de vuelta lo digo materialmente, esa chispa de electricidad que hace que haya luz, se apaga la luz. Si un instante Akadosh Baruj Hu deja de darle energía a toda esa creación que él hizo, desaparece la creación. No es que se destruye el mundo, desaparece. Porque todo está sostenido con una energía constante que se la da Akadosh Baruj Hu. Tanto lo material como las fuerzas espirituales no son independientes de la fuerza que les da Hashem. Si Hashem desconecta la energía que les dio, en ese momento desaparece, no existe más. Por eso se habla de que todo es luz. No porque es luz como la que nosotros conocemos, sino porque es la referencia a algo que necesita constantemente la energía que la mantenga encendida. Le sacaste la energía y la luz desapareció, a diferencia de las cosas materiales. Entonces Shlomo HaMelech hacía todas estas figuras realmente para mostrarle a Israel que existe todo eso, pero todo eso fue creado al servicio de la espiritualidad de Akadosh Baruj Hu. Seguimos. Be'arba'a ofanei nehoshet lamejoná ejad, besarnei nehoshet, be'arba'a pa'amotav ketefot lahem, mitachat lakior haketefot yitzukot me'ever ish loyot. Cada una de estas bases, que dijimos que tenían más o menos 2 metros por 2 metros por 1,5 metros de alto, le hizo también 4 ruedas, cada una de estas, o sea que eran carretas, ¿sí? Arba'a ofanei nehoshet, eran 4 ruedas también de cobre, cada mejoná tenía, besarnei nehoshet, y tenía también varillas, todas hechas de cobre, be'arba'a pa'amotav, en las 4 esquinas, pa'amotav acá son esquinas, que tefot laem, sobresalían en las 4 esquinas, mitachat lakior, a que tefot yitzukot me'ever ish loyot. Estas puntas estaban en las esquinas de la carreta para sostener arriba de cada carreta iba a estar el kior.
Upi umibet la koteret, bamala, bama, upia agol que maase gen, ama bajetzi ama, vegama al pia miklaot, misgerotehem, merubaot, lo agulot. La parte superior de esta carreta tenía forma como una palangana al revés, que era para que entre el kior arriba y que esté sostenido. Bearbata ofanim le mitajal de misgerot, vidota ofanim bamejoná, becomata ofan aejad amá, bajatzi amá. Estas 4 ruedas estaban debajo de las placas de cobre que armaban la carreta. Vidota ofanim son los ejes de las ruedas. Había 2 ruedas, una de cada lado atrás, una adelante, y tenían un eje que las conectaba. Esos son los Yidot Aofanim, Bamejoná, Bekomata Ofana Ejad, Amá Bajatzi Amá. Cada rueda tenía un amá y medio de altura, más o menos 75 centímetros de altura. ¿Para qué lo movían? Ahora vamos a ver dónde estaba ubicado, ¿sí? Dónde estaba ubicado, y cada tanto se guardaban o se corrían por un tema de utilidad del espacio. Ahora vamos a ver dónde estaban. Siempre se usaban en el mismo lugar. Cuando se usaban, sí, pero estaban ubicadas en un lugar que había momentos que había que moverlas del lugar porque el lugar se utilizaba para otra cosa. De los corbanos, voy, que me quiero leer un poquitito más de Pesuquín porque está dando demasiados detalles de cómo construir esta carreta. Y les digo, aunque nosotros ninguno es constructor ni arquitecto, pero en el Mahon HaMikdash, en Jerusalén, no sé si alguno fue, lo nombramos varias veces. Mahon HaMikdash es un instituto que se dedicaron ya hace muchos años a reconstruir literalmente, como están escritos, con todos el lujo de detalle que nosotros estamos leyendo, todos los kelim del Bet HaMikdash. El Mahon HaMikdash está en Ir Atiká. Cuando uno sale del Kotel, va por las escaleras que van para Porat Yosef. Cuando termina de subir las escaleras, ahí hay uno que vende falafel, shawarma. En vez de meterte para adentro Ir Atiká, ahí vas a la izquierda. Ahí es conocido porque hay una librería muy grande, se llama Moriá. Es muy conocida esa librería, es muy turística. ¿La conocés vos o no? Sí. Muy bien. ¿Vos estudiaste en Porat Yosef? Sí. Ah, bueno, ¿fuiste al Mahon HaMikdash? Sí. No fui todavía. Ahora va a volver. Ahora andá al Mahon HaMikdash, ¿sí? Entrás al Mahon HaMikdash, te agarra piel de gallina. Cada uno... Bueno, ya terminó la guerra. A mí que me preguntas. Ahí está, exacta, muy buena respuesta, muy bien. ¿Sí? Entonces, ellos crearon todos los kelim exactamente como están todos los detalles. Entonces, nosotros lo vemos y decimos, ¿qué me da tanto detalle? Igual ninguno no solo va a construir. Le Masé los construyeron todos los kelim exactos. Entrás ahí, te agarra piel de gallina, porque ves los kelim con los materiales reales, lo que es de cobre, lo que es de madera, lo que es de oro, hecho la réplica exacta, y están Kesherim, están todos ahí, son los Kesherim, para si vienen ahora del Mashiach, ya tenemos todos los kelim, ya están todos fabricados. Incluso construyeron un Mizbeach, porque el Rambam trae las medidas mínimas que tiene que tener el Mizbeach. El Mizbeach del Bet HaMikdash era mucho más grande, pero hay una medida mínima que tiene que tener. Hicieron el Mizbeach, que lo hicieron sin cinceles de hierro, todo como dice el Pasuk. Ahora, lo que más te agarra piel de gallina, tienen... Sin las figuras, ¿no? Sin las figuras. Hicieron incluso, que es lo único que no creo, hicieron incluso el Aarón con los querubín. El efod no puede. El efod también. No sé si las piedras del efod hicieron las mismas piedras, no sé. Pero cuando vos haces todo el recorrido, a mí, a pesar de que es todo muy impactante, pero hay algo que lo más que me impactó a mí, un frasquito así, de aceite, que dice, la primera vez, desde la destrucción del Bet HaMikdash, que se logró fabricar Shemen Zait Zach Kaltit Lamaor, puro, como la época del Bet HaMikdash. La Gemara cuenta cómo hacían para fabricar, porque todo contagia tumá. Lo único que no contagia tumá de ninguna manera es la piedra, ¿sí? Entonces tuvieron que crear todo un sistema de fabricación de aceite como en la antigüedad, y todos los que se ocuparon de la fabricación hicieron todo proceso de tará, de mikve, de estar separados de las familias, de las esposas, todo para dedicarse a fabricar. Y está ahí la vasija, una pequeña jarrita, y cuando yo tengo la foto,
¿sí? Falta Y Mashiach, que dice además. ahí, dice, falta lo más importante. ¿Sí? Lo más importante, Besat Hashem. Entonces, para que entendamos que... Las figuras. No me acuerdo, pero es más, incluso me parece que este libro que yo tengo es del Mahon Amikdash. La tabla completa no es con la ceniza de la... Depende, sí, es verdad, es verdad. Pero eso es la tara máxima necesaria para poder entrar al Bet HaMikdash, ¿sí? Pero sin tener que entrar al Bet HaMikdash, se puede conseguir un nivel de tara, que el nivel de tara para no contagiar tumá a los ojalim, ¿sí? Depende del nivel de tumá, es que la persona puede contagiar la tumá a otras cosas, ¿sí? Entonces, para Dumá era para llegar al máximo nivel de tumá para poder entrar al Bet HaMikdash Taor. Pero sin llegar a ese nivel, un nivel anterior se puede llegar con distintas separaciones de tiempo, de pureza personal, de mikve, 7 días separado de la esposa, etc. Puede llegarse a un nivel de tahara que no contagia ya más la tumá mínima que puede quedar. Muy bien. Arroba am, si está también, igual se puede hacer todo. Algunas cosas también. Tumá, ujá, si el Roma am está también, muy bien. Seguimos. Bearbá que te fot el arbá pinota mejoná, aejat mina mejoná que te fea. Las 4 puntas de la mejoná estaban enfrentadas una a la otra. Uberroya mejoná, hatzia amá, comá, agol. La parte de arriba de la mejoná era redondeada. Beal roya mejoná y edotea o misguerotea mimena. Y arriba de la mejoná de esta base que ya era una carreta, también le hizo un borde. Baifataja la lujot y edotea, beal misguerotea, querubim, arayot, betimorot, kemaar ish, beloyot sabib. También Baifataj es que le hizo tallados al cobre, tanto en las parte de los costados, arriba y en las varillas para trasladarlo, le hizo querubim, arayot, timorot. Timorot ya explicamos que eran como redondeles que le salían como formas de plantas. Kemaar ish beloyot sabib, ¿sí? Y también parejas que eran dibujos que representaban a un hombre y una mujer como los seres humanos. Como dice Rashi, que Zahar benekabá jabukim bezerotehem, como un hombre y una mujer abrazados. ¿Quién pirshur raboteno? Kazot asa et eser mejonot mutzak ejad midah ahad ketzev ejad de kulana. Esta era la forma que hizo los 10 mejonot mutzak. ¿Qué significa mutzak? Que él no lo hizo todo esto, placas sueltas. Mutzak era que Shlomo HaMelech, todo lo que hizo de cobre, hacía un molde de tierra y sobre el molde derretían el cobre líquido para que se endurezca y que tome la forma directamente. Eso significa mutzak. De la misma manera él había fabricado las columnas que habíamos dicho y Agino Boaz, de la misma manera había hecho el Yam Shel Shlomo, también las carretas. Vayas, Azaraki, Orot, Nehoshet. Eran Yehudim al final. Los trabajadores de esta parte eran Yehudim. La parte de la construcción del edificio no eran todos Yehudim, eran trabajadores que había mandado expertos en madera, que había mandado Hiram Melech Tzor. ¿Para qué eran? ¿Para qué eran Estas carretas eran las bases para Los tanques de el agua. Kior. Pero en el Kior, en el Mishkan, había uno. Shlomo HaMelech en el Bet HaMikdash hizo 10 Kiorot. Entonces hizo 10 carretas que sostengan los 10 Kiorot. Los obreros no los había traído con el que le vendía las maderas. Por eso Hiram el rey de Tzor. Vayas Azara Kiorot Nehoshet hizo 10 Kiorot de Nehoshet. Cada uno contenía Arbaim Bat y Agila Kiora de Hat. Cada uno contenía 40 Bat, que es el tamaño de agua o la cantidad de agua, como 3 mikvahot. Cada mikve son 40 CA. Cada kior tenía 13 medidas de mikve, o sea, 120 CA. Arba, Bahamá, a kior. El bat son 13 A. Claro, cada bat son 13 A. Tenía 40 bat. Sí. O sea, 120 CA. Sí. Montones. Por eso, como 3 mikvahot. No, 40 CA es una mikve. 3 mikvahot son 120 CA. no, pero la medida bat, ¿cuánto Sí. es? 13 A.
13 años que tiene 40 watts. Claro. Ya tenía un montón de. Nosotros 120 CA. Sí, una micro son 40 CA. 12. Una MIPE son 40 CA. También. Por 3 son 120 CA. Arbaba Amá, Kiora Ejad al Mejoná, Ajat le es el Mejonot. Esta era la medida que tenía, 4 Amot tenían y eran 10 Mejonot que arriba tenían 10 Kiorot, aparte del Kior de Moshe Rabbeinu. Baiten eta Mejonot Hamesh al Ketef Abait Miyamin, Behamesh al Ketef Abait Mismoló, Betayam Natan mi Ketef Abait Ayemanit, Kedma Mimul Negev. ¿Dónde ubicó estos Kiorot que hizo con las Mejonot? Los ubicó en el Hatzer del Bet HaMikdash, en el patio fuera de la parte del Kodesh y Kodesh HaKodashim, donde iba a estar ubicado el Mizbeach. Ubicó 5 del lado derecho, saliendo de el Ulam, 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo, y el Yam, la fuente de agua grande, la puso del lado derecho, Kedman Mimul Negev, viniendo del sur, estaba del lado derecho. ¿Cuál era el sentido también de los 10 Kiorot? Yo les dije de que, como ya el Bet HaMikdash era mucho más masivo que el Mishkan, necesitaba más cantidad porque iba a haber mucho más Kohanim, mucho más Korbanot, mucho más gente que venga al Bet HaMikdash. Por lo tanto, hacía falta más instrumentos, vamos a decir, para los Korbanot. Además de eso, se usaba para, como dijimos al principio, Netilat Yadayim Berraglaim de los Kohanim. También con el agua de los Kiorot enjuagaban la carne de los Korbanot. Se enjuagaba la carne cuando se terminaba de hacer el Korban y antes de quemarla o antes de comerla, según cada Korban, se enjuagaba. Se utilizaba el agua de estos Kiorot para enjuagar los pedazos de carne. Pero además, el agua esta representaba también la lluvia. Nosotros hay muchas mitzvot que, aunque no sepamos, principalmente mitzvot de Hag HaSukot, que están fundamentadas. La Gemara, al principio de Masejet Ta'anit, trae de que muchas de las mitzvot que había en Hag HaSukot estaban directamente relacionadas con provocar espiritualmente que Akadosh Baruj Hu mande lluvias. El Lulav, el Hadas, también todos los movimientos que nosotros hacemos para todos los puntos cardinales, la Gemara misma lo trae, ya sin entrar en Kabbalah, la Gemara lo trae de que esos movimientos que nosotros hacemos espiritualmente es como que activan que Akadosh Baruj Hu mande lluvias. La lluvia representa la verajá. Entonces, Shlomo HaMelech en el Hatzer, me parece que lo expliqué la semana pasada, el ingreso hacia el Kodesh HaKodashim mostraba la elevación desde lo más terrenal hasta lo más espiritual. Entonces, el Hatzer, que era lo más externo, representaba el mundo material. Entonces, estaban los animales, muchas figuras de la naturaleza. Dijimos que estaba el Shoshan, esta flor que representaba también los vegetales, el agua que representaba la lluvia. Todo eso era lo que representaba el mundo material en el Hatzer, donde se hacían los Korbanot. Cuando se entraba al Kodesh, en el Kodesh ya pasábamos a la unión entre lo material y lo espiritual. Estaba por un lado la menorá, por otro lado el Lechem HaPanim y el Ketoret. Eran cosas que simbolizaban el paso entre el mundo material y el mundo espiritual. Y cuando el Kodesh HaKodashim era todo espiritual, por eso el Aarón Belujot en Aminamitad, adentro del Kodesh HaKodashim, no había tiempo y espacio, no ocupaba. Eso lo vimos en la Perashá esta semana, que cuando el Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, el Pasuk dice, no va a haber ahí ninguna persona. Pregunta la Gemara, dice, ¿cómo no va a haber ninguna persona? Si el Kohen Gadol es una persona. Diciendo, tiene que entrar el Kohen Gadol, pero no va a haber ninguna persona. Y él, entonces aprende la Gemara que en el momento que el Kohen Gadol entraba, dejaba de ser una persona, pasaba a un nivel casi de malaj. El Kohen Gadol cuando entraba al Kodesh HaKodashim. Porque como dijimos, era ir ingresando a los niveles más espirituales. ¿Sí? Se iba elevando. Exactamente. No sé qué me preguntó la semana pasada. Cuando salías del Bet HaMikdash también. Porque yo ¿quién fue que me preguntó cuando salimos del Shiur? ¿Vos puede ser? Me dijiste de la Midá. Él me dijo que uno empieza la Midá. Claro, la primera parte, los Pesuqué de Zimbra, es
Olama hacía, Olama Beria, uno va subiendo en categorías hasta Olama Atzilut, que en la Midá representa los Olamot más altos. Y después de la Midá, uno también va bajando del nivel más alto, va bajando, hasta el Shabeach, volviste al mundo terrenal. Ojalá que nosotros podamos realmente, cuando hacemos tefilá, tener ese nivel de entendimiento de cómo uno va elevándose. Pero eso dice la Guimará, que Hasidim Rishonim les tomaba 3 horas de tefilá. 1 hora para desconectarse del Olam Hazé, 1 hora de tefilá, amidá, y 1 hora para volver a bajar a la realidad. ¿Sí? Pero no solamente Shahrit porque es más largo. Las 3 tefilot del día, por eso la Guimará dice, si pasaban 9 horas del día haciendo tefilá cuando trabajaban. ¿Sí? Cuando estudiaban también. Cuando estudiaban. La Guimará no dice cuando estudiaban, dice cuánto trabajaban. La Guimará dice, Melachtam Naasal y Dajerim. Estaban en un nivel tan elevado que a Kadosh Baruj Hu les daba la verajá directamente y que no tengan la necesidad ellos de ocuparse del trabajo. Entonces, Shelomo Amelech, en toda esta parte del Hatzer, él puso muchas cosas que representaban a la naturaleza. Por eso toda esta agua que tenía el Kior, las Mejonot y el Yam Shel Shelomo representaban a la parte de la naturaleza de la lluvia. Les voy a mostrar, para que se lo figuren, cómo sería la imagen del Kior, para que vean también que lo que leímos y por qué no me detuve tanto en los detalles, porque hay 80 opiniones distintas de cómo era la figura de lo que acabamos de leer. Primero que todo, el Kior de Moshe Rabbenu era algo así, aproximadamente. Hay 2 shitot, en la Gemara hay machloket, si tenía 2 canillas, hay machloket si las 2 canillas estaban así, o estaba una arriba de la otra. ¿Qué pasó? ¿Para qué? Con base. Si trae una canilla acá y una canilla acá, ¿cuál era el sentido? Porque si ya abrí la de abajo, no sé. Sí, pero hay machloket en la Gemara, cómo estaban ubicadas. Ahora acá hay 2 y acá vemos que hay muchas más. ¿Por qué? Porque la Gemara cuenta que después vino, no me acuerdo ahora el nombre, acá lo trae, Ben Katin. Ben Katin modificó el Kior original y le hizo 12 canillas, representando a los Shevatim. No, eso era agua, para Kiddush Yadayim Raglaim. Ahora lo que fabricó Shelomo Amelech, que eran las carretas. Ahí hay un pie. La base. Pero acá está. No, este era el de Moshe Rabbenu. Ah, Lo que hizo Shelomo Amelech es, elijan la que más le gusta, alguna Ahora de sí. estas, Ahí ¿sí? está. Alguna de estas era la que hizo Shelomo Amelech. Hay más opciones, ¿sí? Hay más opciones. Ven acá trae. ¿Cómo lo entendió Rashi? ¿Cómo lo entendió Rashi? ¿Cómo lo entendió el Rarbak? ¿Cómo lo entendió el Radak? ¿Cómo lo entendió el Malvim? ¿Y cómo lo entendió el Gaón de Vilna? ¿Sí? El Gra. O sea, hay muchas citas de cómo intentar imaginarse. ¿Vos querés que entendamos nosotros? Y quieren que yo lo pueda, y yo quiero que yo lo pueda explicar. ¿Sí? Entonces les muestro el dibujo, es todo lo que leímos recién, de qué era el Misgeret, dónde estaba tallado, los Ketefot, ¿sí? Pero básicamente lo que vemos era que era una especie de carreta con ruedas ahora sí. y arriba estaba el Kior que contenía el agua. ¿Cómo estaban ubicado el Kior? ¿Era movible el Kior? Sí, de este rueda. Kior, estos 10 que hizo Shelomo Amelech, saliendo del Ejal, del Kodesh, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Sí? Así es como estaba ubicado de este lado acá. Ah, ¿vos querés ver los dibujitos acá? Sí. Ahora te los muestro. Son imaginaciones igual. Sí, un momento. ¿Cuál era el Kior que lavaban la carne, Ali? Los 10 estos se utilizaban también para lavar la carne, no el de Moshe Rabbenu. Los que hizo Shelomo Amelech se utilizaban también para lavar la carne. Muy bien. Vayaz Hirom et Kiorot, Betayaim, Betamizrakot, Baijal Hiram Lagasot et Kola Melajá Asher Asa, la Melech Shelomo, Betadonai. Terminó la fabricación Hirom, que dijimos que hubo 2 Hirom, Hirom padre y Hirom hijo. Hirom padre fue el primero que fue mandado por el rey de Tzor, fue enviado y que él era un artesano en todo tipo de materiales. Cuando terminaron la construcción del edificio del Bet HaMikdash, murió, y ahí Shelomo Amelech mandó a buscar a su hijo, que también llamaba Hirom,
que lo trajo, pero era artesano de cobre solamente. ¿Sí? Entonces el pasuk dice, Vayas Hirom, fabricó Hirom los Kiorot, los Yaim, los Mizrakot, son los distintos Kelim, las palas y todo lo que necesitaban para los Korbanot. Baijal Hiram, la Azot et Kola Melajá, Sherazal, Melech Shelomo, Bet Adonai. Terminó Hiram de fabricar todo lo necesario para el rey Shelomo. Hirom y Hiram es el mismo. En muchos lugares acá, y en Tibria y Amim, de repente lo llama Hiram, a veces lo llama Hirom a la misma persona, pero acá hay dos personas, dijimos, el padre y el hijo. Sí, se entiende. Amudim Shenaim, ¿qué fue lo que fabricó Hiram? Amudim Shenaim hizo, va a ser acá un reconto de todo lo que estudiamos en este Perec, las dos columnas, Iriahinu Boatz, Begulota, Kotarot, Ayer el Roya, Amudim Shetaim, las dos coronas que estaban arriba del Yahinu Boaz, Beasebajot Shetaim, toda la parte del enrejillado de cobre, Lejazote Chete Gulota Kotarot Ayer el Roya Amudim, este enrejillado que cubría la corona que estaba arriba de los Amudim, Beta Rimonim, Arba Meot, Lishtea Sebajot, 400 rimonim que decoraban esta rejilla de cobre. Sheneturim rimonim la sebajá a Ejat, Lejazote Chete Gulota Kotarot. Rimonim son la campanilla, chiquita. Aser, Gulota Kotarot ayer al Penea Amudim. ¿Sí? Esto era lo que había hecho en dos filas. Había hecho los 400 rimonim que se entreveían de adentro de la rejilla. Entonces era el coteret estaba cubierto por una rejilla y entre los agujeritos que quedaban de la rejilla le hicieron estas campanitas, estos rimonim, que era todo decorativo. Betamejonot Aser, las 10 carretas que sostenían a los Kior. Beta Kiorot Azará a la Mejonot, hizo 10 Kiorot sobre las Mejonot. Beta Yama Ejad, hizo una fuente grande. Beta Bakar Shnema Sar Tajat Yam, las 12 vacas que sostenían el Yam. Beta Sirot, Beta Yaim, Beta Mizrakot, Bet Kola Kelim Aele. Ayer Asa Hiram, la Melech Shelomo Beta Adonai Nehoshet Memorad. Muy bien. No expliqué nada todavía. Ahí llego a memorar. ¿Sí? Traducimos todo lo demás, Dani, dale. Cada uno de estos Kelim, en realidad, hay Mahloket entre Rashi, el Ralbag y el Radak. ¿Qué Keli era el Betamikdash? Dijo Sirot, Yaim, Mizrakot, si eran Kelim, las palas, todo lo que era necesario para los Korbanot, ¿sí? O era también partes de el Kior, las manijas, las varillas, todo lo que lo llevaban, Mahloket Rashi y el Ralbag, pero que está diciendo que todos los Kelim necesarios para el Betamikdash fueron fabricados también por Hiram, hechos todos de cobre para el Melech Shelomo, y fueron hechos con Nehoshet Memorat. Memorat, la traducción es de la mejor calidad. Nehoshet Memorat es de la mejor calidad. Si explica el Metzuat David, Nehoshet Memorat, Menehoshet Tzaruf Umezukak. Como yo les expliqué muchas veces, los metales que salen de la tierra, los minerales, cuando los sacan, tienen en la composición, tienen mezcla normal, por la naturaleza, tienen mezcla de otros metales. Para que esté puro, hay que fundirlos en el fuego, y a medida de temperatura se va haciendo más líquido, entonces cada metal se funde a distinta temperatura. Entonces, cuando se hace líquido, se empiezan a separar las partes que todavía van quedando sólidas, y ahí empiezan al litrof a separar y a dejar más puro el metal, las impurezas. Entonces, Nehoshet Memorat era el Nehoshet que estaba purificado al 100%. ¿Está bien? Pero además de que el Nehoshet, la palabra Memorat, significa que era puro al 100% la pureza que tenía el Nehoshet, el Arizal le explica, la palabra Memorat suma 249. ¿Sí? 89, perdón. De 289. El Arizal le explica que nosotros ya lo dijimos varias veces, cuando Adam Rishon Hatá comió el Etzadat, lo que él provocó, que fue, ¿se acuerdan o no? Provocó como una especie de explosión, que la Kedushá, que antes, cuando Kadosh Baruj Hu creó el mundo, la Kedushá estaba en un solo lugar,
Figuradamente es como que la Kedushá explotó y se esparcieron chispas de Kedushá por todo el mundo y la Kedushá esa quedó encapsulada en la Tumá. La Tumá son las Kelipot, seguramente habrán escuchado muchas veces la Kelipá, son las Kelipot que se alimentan de esas chispas de Kedushá. ¿Cuántas Kelipot hay? 200 Ramaj, 288. 48. Esperá. Déjame de... 248, ¿sí? Claro, Memorat es 289. Un minuto que voy a ver acá la cuenta. 289. Bibliorato contable. Bibliorato contable ahora. El balance. No Ramaj, Rafaj. 288, ¿sí? 288 Kelipot hay, ¿sí? Entonces, el Arizal le explica 288 que es Resh Pejet. Más la palabra Resh Pejet, que se llama Ima Kolel, es 289. Entonces él explica que es lo mismo que la palabra Memorat. Shelomo Amelech, que estaba construyendo el Bet HaMikdash, y llegó el momento que él entendió que es Tikkun Olam, se termina el Koach de la Kelipá, y la quiero definitivamente poder llegar al Tikkun, como Adama Rishon antes del Het de comer del Etzadat. Entonces Shelomo Amelech fue a buscar, como vamos a ver ahora, fue a buscar a un lugar específico del mundo, un Nehoshet, que sacar ese Nehoshet era lo que iba a debilitar a los 289 Kelipot de Tumá. O sea, más allá de que la palabra Memorat significa puro, cobre puro, también era un cobre que Shelomo Amelech lo fue a buscar, como va a decir el Pasuk ahora, lo fue a buscar para debilitar a la fuerza de la Kelipá. ¿De dónde sacó este Nehoshet? Mi ignorancia. ¿Qué tiene que ver el Nehoshet con la fuerza? Es algo muy espiritual, ¿no? Seguramente, obvio. ¿Sí? No. Fíjate de dónde fue a sacar el Nehoshet y dónde lo produjo. Bekikara Yarden, Yetzakam Hamelech, Bemaabe Adamá, Ben Sukkot u Ben Tzortán. Shelomo Amelech llevó el cobre, que el cobre ¿dónde se sacaba? Se sacaba en la zona de Jericó. Hasta hoy en día se saca en la zona de Jericó, cerca del Mar Muerto. En toda esa zona hay muchos minerales de ahí. Shelomo Amelech sacaba el cobre, pero no lo trabajó ahí. Se lo llevó hasta Kikai a Yarden. Kikai a Yarden es en el sur de Israel, bien al sur. Kikar es la llanura del Yarden. Más abajo, pasando la parte de Ciudad Memorada, pasando el Yam Melach, casi llegando hasta Eilat, un poquito antes de Eilat. Hoy en día hay una zona que se llama Timná, Park Timná, llegando a Eilat. En Park Timná está lo que se llama Amudé Shelomo. Los arqueólogos encontraron en la mitad del desierto toda una zona de columnas naturales de piedra, y los arqueólogos dicen de que en esa zona en algún momento fue vertido cobre y se utilizó como una forma para hacer figuras de cobre. ¿Qué es eso? Los arqueólogos le pusieron el nombre Amudé Shelomo, que esta es la zona que dice el Pasuk Kikara Yarden, que es una llanura, y que ahí Shelomo Amelech llevó el cobre y Etzakam, y ahí él mismo se ocupó de darle la forma y supervisar el trabajo que había hecho Hiram, Bemaabea Adamá. ¿Qué es lo que hizo ahí? En la misma tierra cavaba la forma de los kelim, hacía el molde sobre la tierra y después ahí adentro le tiraba el cobre. Ben Sukkot u Ben Tzortán. Y esto era justamente en el sur del Israel actual, entre Sukkot y Tzortán. Tzortán también aparece ya en el Naví, cuando se cortó y Yoshua Ben Nun entra con Am Israel a Eretz Israel y se corta el Yardén. El Naví dice de que la columna de agua del Yardén, a diferencia del Yam Suf, que se separó en dos, el Yardén provocó, se frenó un solo lado y no siguió cayendo el agua, entonces se hizo una columna de agua alta, que esa columna de agua se veía hasta la ciudad de Tzortán, ¿sí?
¿sí? Hasta el sur, que era muy lejos, de tan alta que era la columna. Hasta ese lugar llevó Shelomo Amelech el cobre y se ocupó de la fabricación de los kelim. Vayanach Shelomo et kol kelim. Merob meod meod lo nechkar mishkal hanehoshet. Shelomo Amelech ubicó los kelim en el Bet HaMikdash, pero de tanta cantidad de cobre que se utilizó para la fabricación, ya ni siquiera lo contó de cuánto era. Vayanach Shelomo et kol kelim. Merob meod meod lo nechkar mishkal hanehoshet. Dejó de contabilizar el peso de cuánto cobre